en esta tarde vamos a ver un mensaje de la palabra de Dios que es relevante a la vida de cada uno de nosotros. Así que vamos a preparar nuestro corazón para lo que Dios tiene. Y el mensaje se titula: Deja que Dios use tu vida. Quiero decirte que ser cristiano es sinónimo con ser un siervo de Dios o una sierva de Dios. No existe en la Biblia el aspecto de un cristiano que solamente va y escucha un mensaje, canta canto, se regresa a su casa y esa es su vida cristiana. La vida cristiana es un llamado a amar a Dios, a conocer a Dios, a caminar con el Dios que nos dio la vida, amarle de todo corazón. De eso se trata la vida, amarle con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y es innegable que cuando Dios toca nuestra vida, queremos que otros también tengan esa misma experiencia, que experimenten el perdón, la paz que solo Jesucristo puede darnos. Y es un llamado a cada uno de nosotros como cristianos. Vamos a orar y pedirle a Dios que con su palabra hable a nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Dios, gracias por este tiempo de tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables a nuestro corazón, que nos ayudes a sintonizar nuestra vida con tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, amén. Hay un personaje en la escritura que es el personaje de Moisés, que vamos a ver su llamamiento. Pero vamos a ver primero que Primera de Pedro 4:10 nos dice que cada uno de nosotros somos administradores de los diferentes dones que Dios da. Jesús nos contó una parábola de un hombre que se fue, un hombre que tenía terrenos y que tenía personas que trabajaban para él, y les entregó, a uno le entregó 5 talentos, a uno le entregó 3 talentos y a uno le entregó 1 talento. Un talento era una medida de aproximadamente 38 kilogramos de oro o de plata, y se le entregó para que este hombre fuera un buen administrador de estos recursos, los negociara, quizá comprara cosas para vender o emprendiera una empresa, un negocio. Y dice que cuando regresó, el que había dado 5 le dio 5 más, el que había dado 3 le dio 3 más, y el que había dado 1 lo que hizo es que tuvo temor de no poder producir mucho con lo que le fue dado y lo enterró. Y cuando regresó su maestro le entregó el talento que le había dado, así tal y como se lo dio. Y a los 2 primeros, el maestro de estos hombres, el dueño del campo, de la empresa, le dijo a ellos: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y al último le dijo: Señor, conocía que tú siembras donde no plantas y tú eres productivo, y tuve miedo y lo enterré, aquí está tu talento. Y le dijo: siervo negligente, infiel. Y era una parábola, una historia que Jesús contaba, porque a nosotros también Dios nos ha dado talentos, nos ha dado un llamado, nos ha dado cosas únicas que tenemos en nuestra persona para que vivamos para Dios, para aquel que nos salvó, para aquel que nos amó. Y un día ese Señor va a regresar, que es la venida de nuestro Señor Jesús. O un día tú y yo vamos a morir y vamos a tener que dar cuentas a Dios. Dios quiere que nosotros tomemos lo que nos ha sido dado, nuestro tiempo, nuestros recursos, lo poco o lo mucho que sabes, y que lo administres y lo pongas al servicio de Dios. Nota que no a todos les dio lo mismo. Algunos les dio 5, algunos les dio 3, algunos les dio 1. Pero las personas van a ser remuneradas por Dios no en base a si te dio poquito o te dio mucho, sino en base a qué hiciste con lo que te fue dado, sea poquito o sea mucho. Primera de Pedro dice que nosotros somos administradores de los diferentes dones, regalos de gracia que Dios nos ha dado. Dice: cada uno de ustedes sirva ¿a quién? A los demás. Dice: alguno de ustedes, dice los pastores, dice los maestros, no. Cada uno de ustedes sirva a los demás según el don que haya recibido. O sea, Dios espera de ti, de cada uno de ustedes que están sentados en las bancas en este domingo, que tú seas un servidor de Dios y que sirvas a las demás personas. Que tu vida sirva para edificar a otros, para construirles. Y quiero que te pongas a pensar: ¿en qué manera Dios está usando mi vida? ¿En qué manera le he dicho a Dios: Dios, aquí están las llaves del volante de mi vida, estoy a tus órdenes, Señor, habla, que tu siervo escucha? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puede mi vida, Señor, tener un impacto positivo en la vida de las demás personas? Ustedes conocen el dicho que dice: el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es verdad, porque servir a otros nos da propósito en la vida.
En Efesios 4:12 dice que Jesús, cuando resucitó, dio dones a los hombres, puso a sus profetas, apóstoles, a los pastores y maestros y a los evangelistas, y dice que lo hizo a fin de perfeccionar o pulir o llevar a la madurez, ¿a quiénes? A los santos. Cuando tú abres la Biblia, los santos somos todos los cristianos, no son las personas que viven sin falta. En la Biblia, cuando tú ves las cartas de San Pablo, San Pedro, a las iglesias, dice a los santos en Cristo Jesús que están en Colosas. Siempre se refiere a los santos porque santo significa alguien que ha sido apartado. Cuando tú y yo venimos a Cristo, venimos porque reconocíamos que éramos ¿qué? Que éramos pecadores, que estábamos separados por nuestros pecados de Dios. Y venimos pidiendo al Señor su perdón con arrepentimiento. Y el Señor nos selló con su Espíritu Santo como propiedad de Dios y nos aparta para pertenecer a Dios y para apartarnos del mal. Y comienza una lucha en la vida cristiana que dura toda nuestra vida hasta el momento en que muramos, que es la lucha contra nuestra carne, contra el mundo, contra Satanás, que es una lucha tan real que enfrentamos todos los días, todas las semanas, y es el proceso de santificación. Somos santificados por Dios, o sea, apartados para pertenecerle, pero después comienza un proceso en el que cada día nos apartamos para Él. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarte es negar tus deseos pecaminosos. Bueno, dice la Biblia que Dios, Jesucristo, dio dones en la iglesia, a los pastores, para perfeccionarlos a ustedes, para que ustedes sean llevados a la madurez. Por eso vienes domingo a domingo, por eso te conectas en un grupo de vida, porque Dios está trabajando en tu vida y en mi vida, nos está llevando a la madurez. Un niño inmaduro llora porque su papá o su mamá no le compran un juguete o no le compran un chicle en la línea de la tienda. Pero una persona madura entiende, bueno, no me va a comprar el chicle, no se acaba el mundo continúa, me lo dicen por mi bien, y creces y maduras. Dios no quiere que sigamos siendo niños egoístas. El niño agarra un juguete y dice, mío, ¿verdad? Y luego de grandes seguimos diciendo mío, ¿verdad? Porque somos egoístas, somos orgullosos. A veces no aceptamos responsabilidad en los pleitos con otra persona o no pedimos perdón. Dios quiere que seamos llevados a la madurez, a ser perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para servir al Señor. Quiero que digas conmigo, yo soy llamado a servir a Dios. Dilo, yo soy llamado a servir a Dios. La obra del ministerio no es de los pastores, no es de los líderes, no es de unos cuantos, es de todos. Somos llamados a servir para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una imagen de la iglesia. La iglesia de Cristo es invisible, está compuesta de millones de hombres y mujeres que han sido rescatados por la sangre de Jesús derramada en la cruz por su misericordia por nosotros, no porque lo merecemos. Somos la iglesia. La palabra iglesia jamás se ha referido a una institución o a una religión. La palabra iglesia, eclesía en griego, significa asamblea, una reunión de personas salvas por la sangre de Jesús. Cuando Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refería a el grupo de personas que iban a ser salvas y que le iban a seguir e iban a ser fieles a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, amando a Dios, viviendo para Dios. Dice la Escritura también, bueno, hay una cosa importante. ¿Por qué servimos a Dios? Bueno, cuando tú sirves a Dios te ayuda a crecer. Déjame decirte que si tú te sientes estancado en tu vida cristiana de alguna manera, quizá te hace falta servir a Dios. Cuando servimos nos lleva a otro nivel de solamente estar en la banca, ¿sí o no? Cuando sirves a Dios dices, antes de servir, Padre, ayúdame, Padre, úsame. Uno sabe que tiene que ser un instrumento limpio, se pone a cuentas con Dios. Vive uno su vida intencionalmente más en santidad cuando sirves que cuando solamente asistes a la iglesia de vez en cuando o asistes y no sirves, ¿sí o no? Entonces, si quieres que Dios te lleve a otro nivel en tu vida cristiana, sirve a Dios. Encuentra algo que puedas hacer para Dios, aunque sea una vez al mes, que dices, yo les sirvo en este ministerio. Somos bendecidos que tenemos una iglesia creciente que tiene muchos ministerios. Un ministerio de seguridad, ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de sonido, hasta doblar cables y conectarlo.
que eso le quita mucho tiempo a los músicos que están poniendo su tiempo y han estado ensayando en la semana las alabanzas. Quizá Dios te está llamando hoy a decir, ¿sabes qué? Necesitamos ayuda en quién quiere estar aquí para poner cables, quién quiere estar aquí para cuidar niños y enseñarles de la palabra de Dios y orar por ellos en los más pequeñitos, por ejemplo. Nos ayuda a crecer cuando servimos, nos da propósito y satisfacción. Realmente servir a Dios te da propósito, te da alegría, te da gozo. No es lo mismo vivir una vida cristiana donde solo vas el domingo o vas a veces, a una vida en la que eres parte de un ministerio y tu vida está haciendo una diferencia. ¿Cuántos de ustedes sirven al Señor en un ministerio? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Cuando uno sirve a Dios te ayuda a crecer y te da propósito y satisfacción. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿es fácil? No, no siempre es fácil. A veces hay que cuidar un bebé y cambiar pañales y dices, híjoles, tengo que llegar temprano y estuve allá y me perdí que vino Olga Briskin a la iglesia, no pude oír su testimonio porque tuve que estar atrás con los bebés. Gloria a Dios por tu vida, gracias, buena sierva fiel, porque sobre poco has sido fiel y sobre mucho serás puesta. Porque Dios ve ese corazón para Dios y hace toda la diferencia del mundo que nosotros podamos estar tranquilos escuchando el mensaje sin interrupción de bebés. Estuvimos en una iglesia, mi esposo y yo, una iglesia muy grande, First Baptist Orlando, una iglesia que tiene miles de personas, un auditorio hermosísimo y tiene un grupo en español. Y la iglesia en español creo que son como 800 personas y tienen servicio los sábados y 2 servicios el domingo. Y estuvimos en una iglesia grande, yo creo que un poco más grande que nosotros, pero estaba llena de niños y los niños lloraban y veía que entre los padres hablaban, pues tú cámbiale el pañal, pues tú que, y estaba la predicación, el predicador predicando y salimos Paola y yo decimos, wow, gracias a Dios por la iglesia que tenemos organizada porque hace toda la diferencia del mundo. Y Paola decía, yo como mamá me distraje porque nuestros hijos querían de repente platicar o hacer algo y había que estarlo corrigiendo y ya te perdiste lo que el pastor dijo, ¿no? Entonces gracias a Dios por esos ministerios, aunque cuesta, servir a Dios cuesta. Va a haber momentos que dices, no tengo ganas de ir, ¿por qué? No es justo, a mí me tocó, pero lo estás haciendo para Dios. Recuerda que todo lo que hacemos es para Dios, sea de palabra o de hecho. Hacemos una diferencia positiva en este mundo. Yo creo que la vida se va muy rápido, nos morimos pronto. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo la cura. Uno se va a morir en este mundo y la vida se pasa tan rápido. Yo no sé si tú te acuerdas cuando eras un muchacho, un joven, y dices, ¿cómo es posible que han pasado 20, 30, 40 años? No puedo creerlo, ¿no? Y está uno más para la muerte que para otra cosa. Y creo que la vida no se trata solo de venir y trabajar, comprar un carro, luego mejorar y tener un mejor carro, tener un mejor plan de celular, comprar un departamento, moverte uno más grande o quizá comprar tu casa. Qué bueno si lo puedes hacer, pero ese no es el propósito de la vida. La vida se pasa rápido. Y uno de los legados más bonitos que podemos dejar es dejar a Cristo en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos tomen buenas decisiones, que se casen bien, que tengan un matrimonio estable, que sean felices? ¿Cuántos de nosotros queremos ver a nuestros hijos por una mala amistad cayendo en las drogas o tomando decisiones incorrectas? O nuestra hija salir embarazada antes de casarse con un hombre irresponsable que no se va a responsabilizar del bebé. Son cosas que duelen, que lastiman, que tenemos que luchar con nuestros hijos cuando toman esas decisiones. Y la verdad es que no hay mejor antídoto para ayudar a nuestra familia y a nuestros hijos que Jesucristo. Dios hizo la vida y si caminamos con Él y les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, eso va a hacer una diferencia tremenda en sus decisiones. Servir a Dios hace una diferencia positiva. Hay muchos temores de ser usados por Dios. ¿Alguno de ustedes ha sentido temor de hablar de Cristo a alguien? ¿Temor de que te rechacen o que se burlen? ¿Algunos de ustedes se han burlado por ser cristiano? A mí se han burlado de mí. Familiares o amigos en la escuela me pasó. Pero puedo ver mi vida y la vida de ellos y puedo ver la diferencia que Dios ha hecho en mi vida comparado a la vida de ellos. O a veces dices, no estoy preparado, no sé qué decir. Muy fácil, solamente diles lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Qué diferencia ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué diferencia ha hecho Cristo en tu vida?
Yo creo que ha hecho una diferencia enorme en la vida de cada uno de nosotros desde que conocimos a Cristo. ¿Dónde estaríamos sin el Señor? Algunos de ustedes ya estarían deportados, estarían en la cárcel, estarían divorciados, estarían viendo a sus hijos 2 veces a la semana en vez de 7, porque Cristo hace tal diferencia en nuestras vidas. Diles lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si quieres aprender a compartir el evangelio, explícales Juan 3:16, que de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo en la cruz para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si alguien no está en Cristo, está perdido. No sabe ni a qué le tira, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni cuál es el propósito de la vida. Explícale Juan 3:16. En la iglesia tenemos un sistema práctico de compartir de Cristo. Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución y tuya la decisión. Y usamos Romanos capítulo 3:23, todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, ¿no? Romanos 3:10, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10:9-10 dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca, fíjate que no dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que hay una sola religión verdadera. No. Esta es la palabra de fe de que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es la fe de la palabra de Dios, es una fe centrada en Cristo, cristocéntrica. Él es el autor y consumador de la fe, dice el libro de Hebreos. Dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El camino es Jesús, no es una institución, no es una única religión verdadera. Las iglesias que dicen mi iglesia es la buena son las malas, son las falsas, porque Jesús es el bueno, no es una iglesia. Y la iglesia es buena en medida que se apega o se aleja de las enseñanzas de Jesús y de tener a Jesús en el centro y su palabra en el centro. Si se alejan de eso, son malas. Si se apegan a la palabra de Dios y a la fe apostólica, a la fe que fue dejada por nuestro Señor Jesucristo, entonces es una iglesia verdadera, la que apunta a que Jesús es el camino, no su iglesia. Entonces necesitamos a Jesús. Sin Jesús no tenemos salvación, estamos perdidos. Pero tienes que enseñarle a la gente, Dios te ama, el problema que tenemos es el pecado que nos separa de Dios, nos condena a una eternidad sin Dios. Jesucristo fue la solución que Dios envió y tuya la decisión. Este es el mensaje de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el dueño o amo de la vida, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para que Dios se declare justo, pero con la boca se clama a Dios con arrepentimiento para ser salvos. Entonces, ¿pueden repetir conmigo? Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución y tuya la decisión. Apocalipsis 3:20, Jesús da un mensaje a una iglesia, no es evangelístico, pero es llamando a una iglesia a volverse a Él, y se aplica también evangelísticamente porque Jesús hace lo mismo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús no dice, yo estoy a la puerta, la pateo y entro. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es una decisión personal, por eso dice, tuya la decisión. No porque Dios no sea poderoso, sino porque Dios le plació que la salvación fuera por gracia, pero por medio de la fe. Entonces, Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución y tuya la decisión. Es todo lo que necesitas para guiar a otros a Dios. Memorizar algunos pasajes en Romanos, abrirles la Biblia y mostrarles cómo ser salvos. Y luego compárteles, mi vida era así encontré a Cristo. Una amiga me invitó, fui con temor que me fueran a engañar las sectas protestantes, porque todos venimos de ese trasfondo y pensamos que todas las iglesias son iguales, o pensamos que todo lo que no es católico romano es testigo de Jehová o mormón, por ejemplo, ¿no? Que son sectas, que creen que su grupo salva, que han tenido profecías falsas, que no creen en la Santísima Trinidad, no creen en la divinidad de Jesús, etc. Entonces la gente tiene temor y es importante compartirles. Fui con temor a la iglesia, pero conocí de Jesús, escuché de Jesús, y desde entonces tengo tanto tiempo caminando con Cristo y ha sido la mejor decisión de mi vida el encontrar a Jesús en mi vida, que Él me encontró a mí, el poder tener una relación con Él. ¿A poco no? Entonces, cuando uno comparte el evangelio y comparte
nuestra historia personal, eso puede hacer un impacto en la vida de las personas. Temor de guiar a otros a Dios. También hay temor que si fallo, no soy perfecto. Porque eso sí, jura lo que va a pasar, que vienes a Cristo y te van a criticar, Jesús lo dijo: bienaventurado cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Nada más que, como dice Pedro, que nadie sufra por sinvergüenza o por ladrón, sino por ser cristiano. Entonces tómalo con paciencia y di gracias a Dios, ¿no? Pero si es porque eres difícil de aguantar, corrige ese carácter en tu vida, porque estás trayendo un mal ejemplo al nombre de Cristo. Pero a veces hay que si fallo, no soy perfecto, me da miedo hablar de Jesús. O qué tal temores de servir a Dios, no sé en qué área, no conozco mi don. ¿Sabes qué? Hay cristianos que pasan 20 años, 30 años y no conocen para qué son buenos, para qué Dios les hizo. Pero la clave está en que tú le digas: Señor, aquí estoy dispuesto, no sé dónde, no sé cuándo, pero aquí estoy, Padre, envíame a mí. Hay que recoger basura y poner la bolsa de los baños en la basura al final. Aquí estoy, una vez al mes lo puedo hacer con amor para mi Dios, porque sé que Dios está haciendo un impacto en esta iglesia y en la vida de la gente. O hay necesidad de ayudar, estoy dispuesto. Cuando haces eso y pruebas ministerios y ves cuál es mi pasión, vas a encontrar tu don. El interés tiene pies. Es cuestión que ahora también es que nadie se me ha acercado y nadie me ha dicho si quiero servir en algo. No te esperes a que alguien se acerque, porque los que están sirviendo, incluyéndome yo como pastor, estamos llenos con muchas cosas. Yo ahorita llegué a la iglesia y falló la consola, que es nueva, la mixer, no sé, del sonido, y tuve que correr enfrente al ministro de sonido de la iglesia americana, y gracias a Dios pudo venir y se pudo arreglar. Y luego empezamos, y no sé si se notó que se escuchaba mal el sonido cuando estaba cantando el hermano José Manuel, y corría adentro porque cada domingo batallamos con algo de sonido, por más que han tratado de equiparse. Y fui corriendo y le dije a Gonzalo corrió. Andamos corriendo y andamos con una lista de preparar el estudio bíblico de los miércoles, enseñarlo a los facilitadores para que la iglesia crezca en la palabra, preparar el mensaje del domingo, juntarme con David o con Marco que van a predicar, checar el mensaje, juntarme con estas 3 personas en Panera o en Starbucks porque tienen problemas matrimoniales, darles una orientación, guiarlos al ministerio de matrimonios, cómo van con las parejas, enterarse que hay que comprar un micrófono porque se echó a perder. Miren, estoy ahorita predicando con porque el otro hay una interferencia. Entonces hay un montón de cosas que todos los que estamos sirviendo tenemos esa lista. Por eso cuando tú tengas un deseo en tu corazón, acércate, di: a mí me gustaría inclusive iniciar un estudio bíblico en mi trabajo con mis amigos. Pastor, ¿qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer para juntarme 4 semanas en el break de mi trabajo y preparar un estudio bíblico de 15 minutos para compartirlo con mis amigos? Pastor, ¿qué puedo hacer? A mí me gustaría con mi familia iniciar un estudio bíblico familiar. Pastor, a mí me gustaría el ministerio de video, me gustaría calarle y probar. Si quieres servir, que venga de ti, porque si no, te vas a quedar sentado y vas a decir: nadie se me acercó, porque todo el mundo está con las manos llenas de haciendo 1000 cosas, los que están sirviendo a Dios. Amén. Si quieres servir, muévete, pide que quieres servir, y te aseguro que vamos a encontrar un lugar para ti en donde tú puedas servir a Dios. Y ¿sabes qué? Vas a crecer espiritualmente, va a traer satisfacción a tu vida y vas a hacer una diferencia positiva. Quiero compartir en esta tarde, hablando de este tema, la vida de Moisés. Vamos a leer unos pasajes y vamos a reflexionar, porque creo que algo que sucede es que la mayoría de nosotros no nos sentimos dignos o no nos sentimos aptos de servir a Dios. Si batallas con sentirte digno o capacitado o apto para servir a Dios en algún área, levanta tu mano si batallas con eso, con confianza. Bueno, muy bien, gracias por su honestidad. Y los demás, pues nada más por pena no la levantan. Pero la siguiente semana voy a predicar de la mentira, no se preocupen. No es cierto. Había un hombre de Dios en la Biblia que se llamaba Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés que puso su vara y el mar se abrió y los egipcios venían atrás persiguiendo a Israel? Dios lo usó para el acontecimiento más importante en la salvación de Israel antes de Jesucristo, que fueron rescatados de ser esclavos en Egipto. Y dice que estaba Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro,
Ahora, déjame comparto rápidamente. Cuando comienza el libro de Hechos, se ve que el faraón, el rey de Egipto, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, les dice a sus siervos que maten a todos los niños que nazcan de los israelitas, varones, porque se estaban multiplicando mucho los judíos y no quería él que se hicieran un pueblo fuerte que luego causaran una rebelión en Egipto, quería tenerlos sometidos. Entonces la mamá de Moisés puso a Moisés en una canasta que hizo y lo puso a flotar en el río Nilo, cerca de donde estaba la princesa, una de las hijas del faraón, que estaba con sus doncellas en el río. Y en ese momento vio la canastita y dijo: a ver, ¿qué es esa canasta? Y la curiosidad lo abrió y vio un bebé llorando. Y ese bebé era Moisés. Y entre los juncos venía atrás su hermana Miriam. Entonces se acercó a la princesa y le dijo, señorita, ¿piensa quedarse con el bebé? Que está muy hermoso el bebé, qué lindo, sí lo puedo cuidar. ¿Necesita alguien que se lo cuide? Yo conozco una mujer judía que la puede traer para que le ayude. Dijo: sí, llámala, yo le pago para ayudarme a cuidar a este bebé y a criarlo. Y llama a la propia mamá. Así es la provisión de Dios, la gracia de Dios sobre sus hijos que le aman y le temen. Entonces la propia mamá, en vez de ver a su hijo muerto, lo ve con vida, criado en uno de los mejores lugares del mundo, como hijo de la hija del rey más importante del mundo de su tiempo. Total que crece con su mamá, conoce el temor de Dios, que hay un solo Dios verdadero, que el sol no es Dios, que los dioses de Egipto no son dioses. Va a las mejores escuelas de Egipto, aprende el idioma de Egipto, aprende el porte real ante la corte del faraón. De repente ve a un egipcio golpeando a un hebreo y dice: esto es una injusticia, ¿cómo es posible que lo patee sangrado y golpeado? Dice: déjalo. ¿Y tú quién eres? Y se empiezan a pelear, y en uno de los golpes mata al egipcio, lo entierra en la arena y tiene que salir corriendo por su vida. Entonces termina 40 años en el palacio del faraón como un príncipe casi, y 40 años ahora en el desierto, huyendo como un fugitivo, cuidando ovejas rebeldes que hay que trasquilar para la lana que producen, llevarlas a agua, darles de comer. Total que dice aquí el pasaje: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas, no las abejas, las ovejas, a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor, un mensajero de Dios, una manifestación, una teofanía, una manifestación de la presencia de Dios visible, un mensajero de Dios, Dios mismo de alguna manera representado. Dijo que se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza es un arbusto pequeño que estaba en fuego quemándose, pero lo impresionante es que vio que la zarza ardía, pero el fuego no se consumía. ¿Se acuerdan de esa canción? Los que son muy allá en el monte Horeb. Moisés quería saber. Algunos se acuerdan, son de la vieja escuela, ¿no? Porque entonces era una canción que enseñaban a los niños de esta manifestación que tuvo Moisés de Dios. Y dice, entonces lo primero que vemos es esto: ¿qué harías tú que ves un tronco de árbol quemando, el fuego ardiendo alrededor de un tronco de árbol, y el tronco de árbol intacto? Diríamos achis, achis, decimos, ¿verdad? Algunos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se quema? Y algunos teólogos han dicho, bueno, que el fuego para existir necesita combustión, que necesita consumir un árbol, por ejemplo. Y Dios es autoexistente en sí mismo, existe por sí solo, no necesita de nadie ni de nada para existir. Y Dios captó su atención. Y hay algo interesante: cuando Dios nos usa, nosotros que hemos recibido el llamado de Dios de una forma cercana, como en mi caso, yo no pensaba que Dios me iba a llamar a ser pastor, era abogado, por aventurero 3 años de mi vida fui actor en telenovelas, en películas, y estaba haciendo eso con mi vida. Y Dios usó cosas en mi vida que me empezó a llamar la atención hacia Él. Y eso es una realidad. Cuando Dios te usa, para Dios usar tu vida, quiere tu atención y tu enfoque. Y sabes una cosa, yo estoy seguro que Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces nos la llevamos en la vida dándonos de golpes en la cabeza? Porque tomamos malas decisiones, porque dejamos a Dios en segundo lugar, porque amamos el pecado, porque tomamos decisiones pecaminosas, por flojera, por negligencia, por falta de interés, y vivimos una vida a medias. En vez de vivir en la plenitud
de estar cumpliendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Para Dios usar tu vida, Él quiere tu atención y tu enfoque. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha llamado la atención a veces con un evento difícil que pasó en tu vida? Y te llamó la atención y dijiste, Señor, ahora sí tienes mi atención, ¿sí o no? Pero ¿qué necesidad hay de que pasemos por esos momentos y esos golpes en vez de a la buena, calmaditos, decirle, Señor, tú eres bueno, la vida se trata de ti, Padre, aquí está mi corazón, aquí está mi oído, estoy dispuesto, aquí están mis ojos, dime cómo te puedo servir, Señor, quiero ser parte en tu reino. Para Dios usar tu vida quiere tu atención y enfoque. Entonces Moisés dijo, iré y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí, de seguro que cayó al piso delante de Dios y dijo, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Dios, aquí estoy, Señor. Y yo creo que por dentro uno piensa, ¿quién soy yo para que tú te manifiestes a mí? Y dijo, no te acerques, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Dios quería que él supiera su lugar. Dios quiere que sepamos nosotros. Nuestro hermano Fernando predicó de eso, que es muy importante saber cuál es nuestra posición con Dios, que Dios no es nuestro cuate, ¿no? Que él puede ser un amigo para nosotros, pero Él es el Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, que si viéramos su presencia nos derritiríamos ante su fuego y ante su poder, y no nos queda más que doblar rodillas, decir, Señor, yo te necesito, tú no me necesitas a mí para nada, pero quieres que sea parte de tu reino y es un privilegio. Gracias, Señor, por tu amor, por hacerme parte de tu reino. Entonces Dios le dijo que se quitara los zapatos. Tú sabes que en el Antiguo Oriente, en Irak, por ejemplo, los mexicanos somos famosos que nos sentamos y cruzamos el pie, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes cruza el pie cuando se sienta? ¿Sí? Bueno, si tú en Irak haces eso, es una grosería, porque por ejemplo le estoy apuntando mi pie a mi hermano Marco, y eso es una grosería, lo estoy insultando a él al mostrarle la suela de mi pie, porque con mi pie piso las cosas sucias de la calle. ¿Cómo le voy a apuntar mi pie a él? En algunos países árabes del Antiguo Oriente es algo tremendo. Entonces Dios quería que él reconociera que estaba en la presencia de un Dios santo y que tenía que remover sus sandalias, su calzado, y qué importante, ¿no? Dios quiere que delante de él estemos limpios, que reconozcamos que necesitamos quitar de nosotros lo que es sucio. Para que Dios use tu vida y use mi vida, si Dios va a usar tu vida, necesita remover algunas cosas de ti y de mí. ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado? Que Dios te empieza a usar o te quiere usar y Dios primero tiene que tratar contigo en cosas que duelen, porque Dios quiere que dejes cosas que no te están dejando ser usado por Dios de la forma que Él quiere hacerlo. Todos somos pecadores, batallamos con el orgullo, batallamos con nuestro egoísmo, batallamos con un mal carácter que a veces que ni nosotros mismos nos aguantamos. Batallamos con la sexualidad porque somos seres sexuales todos y estamos bombardeados por tentaciones sexuales, por pornografía, por malos ejemplos a nuestro alrededor, por malas amistades que te sonsacan al pecado. Y requiere que día a día digamos, Señor, quiero ser limpio delante de ti, limpia mis ojos, limpia mi vida, Señor, quiero pelear esta buena batalla y ser un instrumento limpio para ti. Si Dios va a usar tu vida y va a usar mi vida, digámosle, Señor, remueve de mí lo que tengas que remover, ayúdame en mis debilidades, Señor, ayúdame a tener más amor, ayúdame en este orgullo que tengo, ayúdame porque soy bien egoísta y solo pienso en mí, Señor, pero quiero y estoy dispuesto a que tú uses mi vida. Límpiame, Señor, agárrame como un alfarero y yo soy el barro, moldéame con amor, Señor, que no me duela mucho, por favor. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle, Señor, estoy dispuesto a quitar de mi vida lo que me estorba para que tú uses mi vida para ti? Eso pasó con Moisés. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Las historias que has oído de mí, yo soy real. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores. He conocido sus angustias. ¿Por qué estaba llamando Dios a Moisés?
Dios quería usar a Moisés para liberar al pueblo de Israel. ¿Por qué lo estaba llamando Dios? Porque Dios había conocido que el pueblo de Israel se encontraba ¿cómo? Se encontraba oprimido, se encontraba en opresión. ¿Cuántos de ustedes conocen amigos que están oprimidos por la depresión, por los opioides, por las drogas, oprimidos en una relación matrimonial vacía, egoísta, donde hay puros pleitos en vez de momentos bonitos y una amistad y respeto genuinos? ¿Cuánta gente en nuestra vida, cuántos jóvenes se encuentran viviendo vidas sin propósitos? Están oprimidos por el pecado. Estaba escuchando, ¿cómo se llamaba la muchacha de Hannah Montana? ¿Cómo? Miley Cyrus se había casado con ¿qué? Ryan Reynolds o algo así se llama. ¿Quién? Liam, ándale, Hemsworth. Se había casado con perdón, ya cambié de actor, no, muestra qué tan desconectado estoy. Pero estaba leyendo porque tengo el noticiero ahí de que se divorció después de un año y que la vieron a ella besándose con una chica en un club nocturno en Los Ángeles y ves una mujer, ella tiene lo del twerking, ¿no? Y lo de estar en el Super Bowl y de forma muy sexual, sensual. Y yo soy pansexual, creo que ella dijo eso. O sea, yo, si son hombres, si son mujeres, no importa. Una vida totalmente fuera de los lineamientos de Dios. Y su papá, un cantante de música country muy famoso. Y esos son los héroes o los role models, los modelos de la juventud de nuestros tiempos. Que Dios nos libre a nuestros hijos de los ejemplos tan basura que están viendo, ¿no? Y ves que se está ahorita otra divorciando, una vida vacía, drogas. Y así está el mundo sin Dios. No importa cuánto dinero tengan o qué tan exitosos sean ante los ojos del mundo. Gloria a Dios porque nosotros tenemos el privilegio de conocerles. Pobres o que tengamos algunas necesidades, carencias y que nuestra vida no es perfecta y que tenemos sufrimientos, pero tenemos a Cristo que lo llena todo. Tenemos a Cristo que nos da esperanza, tenemos su presencia, que Él nos dijo que Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará, que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Y Dios nos llama también a nosotros para ayudar a la gente porque la gente está oprimida, igual que Moisés Dios lo llamaba. El propósito del llamado de Dios nunca es egoísta. Si Dios te llama es para servir. Si Dios te bendice es para hacerte bendición a otros. No hay tal cosa como quiero servir a Dios porque quiero ser el director o la directora del ministerio tal. Quiero servir a Dios, quiero predicar al frente. Si yo viera que Fernando, David, Marco quisieran predicar porque quieren estar al frente y ver qué tan buena oratoria y elocuencia tengan, no estarían predicando. Están predicando porque tienen un deseo de que Dios use sus vidas en humildad. Y eso lo hemos hablado, que cuando predicamos nuestro propósito no es vernos bien aquí arriba. Nuestro propósito es que el pueblo de Dios reciba el mensaje que Dios tiene para ti y para mí. Que seamos edificados, que seamos transformados, que Dios sea glorificado. Aprende eso. Yo recuerdo una iglesia donde una hermana por años había puesto las flores que se ponían en algunas iglesias. Creo que tenía más de 5 años haciendo eso y llegó una nueva muchacha a la iglesia. Qué lindo Dios, necesito de Cristo, qué maravilloso saber su amor. Y sin saber nada dijo, ay mira, ponen flores, yo quiero ayudar porque yo trabajo en una florería. Y el siguiente domingo trajo flores y el siguiente trajo flores. Y esta persona que ya tenía más de 15 años de ser cristiana y que tenía años trayendo flores, dejó de ir a la iglesia porque dijo, me quitaron mi puesto. ¿Cómo es posible? Tengo años yo haciendo las flores y llegó alguien que pone flores y ahora la tienen ahí toda floreada y a mí me hicieron un lado. No se trata de guardar mi lugar, mi espacio, mi posición. No, se trata de Cristo, que Cristo sea glorificado, que la gente sea servida, que la gente sea ayudada. En la iglesia Vida no usamos a la gente, bendecimos a la gente. Nuestro propósito no es que brillen los hombres o brille un hombre, una persona, sino que brille Cristo y que Dios sea exaltado y glorificado haciendo su obra en nuestras vidas. Para eso fuimos llamados. El propósito del llamado de Dios nunca, jamás es egoísta, sino Dios quiere usar tu vida para que ayudes a otros. Así que si quieres servir o estar al frente, comienza en pequeñas cosas, dando una sonrisa al final. ¿Cuántos de nosotros venimos y nos vamos y no nos ponemos a pensar que hay una familia, una persona por ahí que tiene miedo de venir a una iglesia cristiana porque cree que es una secta protestante o cree que es algo falso y venció el miedo, vino y
y tú estás al lado y no le das ni siquiera una sonrisa. Hola, qué gusto verla, bienvenida, es la primera vez que viene, no la había visto antes. Sí, es la primera vez, qué lindo, que busque a Dios. Yo también hace un tiempo pude venir y es una iglesia sana. Dios ha cambiado mi vida. Algo tan sencillo como saludar con amor y una sonrisa a la persona que tienes al lado. ¿No podemos hacer eso? Eso no es un puesto, eso es un carácter de vida cristiana en nosotros. Amén. El propósito del llamado de Dios nunca es egoísta, es bendecir a otros. En Éxodo 3:8 dice: Dios, he descendido para librarlos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿A qué? A una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Tú sabes que en aquel entonces no había pingüinos Marinela, ni había gansitos Marinela, ni había Twinkie Wonder, ni había pasteles de Hello Cupcake allá de Tacoma, están buenísimos esos, ni había las galletas de Anaí Cookie Shop. No había pastelería tampoco de la hermana Julia y de otros hermanos que son pasteleros aquí, de los hijos de nuestra hermana Laura tampoco, y todos los que hacen pasteles, no había. Entonces la miel era un postre maravilloso. Estamos mal acostumbrados a la miel, y a high fructose corn syrup, que es malísimo, fructosa de maíz. Ni las moscas se le paran, pero nosotros todos los dulces y las sodas tienen eso. Por eso las sodas te dan cáncer y diabetes, y porque es fructuosa de maíz, que es basura. Dios no hizo eso. Eso lo hicieron los hombres en laboratorios con ingeniería, distorsionando la naturaleza de Dios. Pero la miel es producida por las abejas trabajadoras, el azúcar más antiguo del mundo. Y la prueba es la miel. Y me acuerdo mi niña, la primera vez que comió pastel, y creo que la tenemos filmada en un video ahí, siempre había estado con pura papilla de chícharo y de camote, papilla de zanahorias, y de repente le dimos una cucharadita de pastel. Estaba en ese que camina con rueditas, y le dimos y la probó, y se le abrieron los ojos así. Y hasta empezó a cantar y quería porque era lo máximo probar un pastel, ¿no? Imagínate, fluye leche y miel. La leche, hay quesos, hay vacas. ¿De qué estaba hablando? Dios iba a usar a Moisés para sacar al pueblo de Israel de un país de trabajo, de opresión, de lágrimas, de injusticia, de dolor, a una tierra donde había abundancia de ganado, vacas, carne, leche, quesos, miel. Y sabes que lo mismo pasa. Una vida sin Cristo es una vida sin propósito, una vida egoísta, donde vivo solo para mí, donde no sé a dónde voy si me muero, ni conozco a Dios, ni tengo una relación con Él. Y la gente está emproblemada. Ve el mundo cómo está. Ve las estadísticas de suicidio, las estadísticas de depresión, las estadísticas de divorcio, las estadísticas de embarazos en los adolescentes. Estamos en un mundo que es una basura en tantas cosas por el pecado. Y Dios te dice: yo quiero que tú le hables a la gente de Jesús para llevarlos a esta tierra donde fluye leche y miel, donde está mi bendición, donde hay restauración, donde hay paz, donde hay vida. Esa es la diferencia que el evangelio, que el mensaje de Dios hace en la vida de la gente, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes Dios les sacó de una vida quizá de borrachera, de una vida sucia, basura? Y ahorita pueden decir: Señor, por tu gracia soy limpio, soy imperfecto todavía, pero gracias, Señor, que no soy lo que era. Amén. Miren, dice: el clamor de mi pueblo Israel ha llegado delante de mí y he visto su opresión. Ven por eso ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto, ¿a quién? A mi pueblo Israel. Entonces Moisés respondió. ¿Qué fue lo primero que dijo Moisés? Sí, Señor, usa mi vida. ¿O qué dijo? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a Israel? Déjame decirte que lo primero que pasa, una de las primeras cosas que sucede cuando alguien te dice: ¿te gustaría traer una enseñanza? ¿Te gustaría predicar? Dices: ¿quién? ¿Yo? Eso me pasó a mí cuando estaba con mi pastor en la Ciudad de México y me dijo que si yo quería enseñar una clase de escuela bíblica sobre las evidencias de la fe cristiana. Yo dije: ¿quién? ¿Yo, pastor? Eso es lo primero que uno piensa. ¿A poco no? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? No te preocupes, estás en buena compañía. Si te da miedo, no hay problema. Todos los demás lo hemos experimentado. De hecho, la mayoría de los pastores no han querido ser pastores.
Dios los quiso y se los llevó al pastorado, trabajando en su vida. ¿Quién soy yo para que vaya y saque al faraón de Egipto, Israel? Fíjate qué cegado estaba Moisés, que Dios ya había estado con él desde su infancia, lo libró de la muerte, lo hizo crecer en el palacio del faraón. Dios estuvo con él desde el palacio hasta el establo, criando ovejas rebeldes. ¿Quién mejor entre todos los hebreos para ir delante del faraón que el que había sido el hijo de la hija del faraón, que había tenido la educación y conocía el idioma egipcio y el protocolo de cómo presentarse ante el faraón, que el que había estudiado con ellos? ¿Quién mejor? ¿Me captan? Sabes que tú tienes ventanas únicas. Hay gente que tú conoces que nadie de nosotros conoce. Dices que si conocieran a mi pastor, si conocieran a David, a Fernando, a la hermana Gaby, a no sé, alguien que está de facilitador de un grupo de vida, que él les diga, pero quizá nunca se va a dar la cita. Tú eres la persona más cercana a las personas que tú conoces, y quizá tú eres la única persona que conoce de Jesús que ellos van a tener en su vida. Y tú dices, ¿quién? ¿Yo? Yo no. Y Dios te dice, tú eres la persona indicada, para eso te he preparado. Mira, en el desierto aprendió a guiar ovejas tercas. ¿Cómo era el pueblo de Israel? ¿Eran todos unos santos? Bien tercos. Se fue Moisés tantito y cuando bajaron ya estaban haciendo fiesta, adorando a dioses de becerros, ¿no? Así, quejándose por todo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así somos nosotros todos. Aprendió a reconocer los oasis de agua en el desierto, aprendió rutas para viajar. ¿Quién mejor que Moisés para guiar un pueblo terco en el desierto? Y todavía se le ocurre decir, ¿quién soy yo, Señor? Tú eres la persona indicada. Y lo mismo en tu vida, tú eres la persona indicada. Dios ya ha estado trabajando en tu vida, así que remueve las excusas. Vamos a ver 3 excusas más que pone Moisés y que le contesta a Dios. Dios le respondió. ¿Qué dijo cuando tú dices, ¿quién soy yo para hablarle de Cristo a la gente que tú has puesto a mi alrededor, Señor? ¿Quién soy yo para yo servir en un ministerio? ¿Qué le dice Dios? Ve, porque yo estaré contigo. Cuando tú sirves a Dios y yo sirvo a Dios, no estamos solos. Tenemos el respaldo del Dios que hizo los cielos y la tierra. Él te va a dar la gracia, Él te va a dar el poder, Él te va a dar la sinceridad para comunicar su verdad o para servir en un ministerio. Dijo Moisés a Dios, si voy yo a Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Quién eres tú, Señor? Para servir a Dios tienes que saber quién es Él. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a Israel, yo soy el único que tiene vida en sí mismo, me envió a ustedes. Y de ahí viene el nombre Jehová, pero el nombre de Dios no es Jehová, como dicen los testigos de Jehová. Es YHWH, impronunciable. Algunas Biblias dicen Yahvé. El nombre Jehová se mezcló cuando en el alemán la W suena como B y en la Edad Media la Y como J, y se le pusieron a YHWH, que es la abreviación de yo soy el que soy en hebreo. Se le metieron las vocales de Adonai, porque los hebreos no pronunciaban el nombre de Dios para no usarlo en vano, y sustituían cuando aparecía YHWH y decían Adonai, el Señor, el dueño de la vida. Por eso es que la Nueva Versión Internacional y otras versiones hacen lo mismo y sustituyen la palabra Jehová por el Señor. Eso me han preguntado algunos. Bueno, Dios le dice yo soy el que soy. En el Antiguo Oriente, cuando tú conocías el nombre del Dios, podías manipularlo a tu favor. Dios no se puede manipular a nuestro antojo. No hay tal cosa en la Biblia, en la fe cristiana, como decretar y declarar. Eso es falsa doctrina, surgida en Oklahoma con Kenneth Hagin en 1970, quien plagió las enseñanzas de E.W. Kenyon en 1920. Pero por 19 siglos en la historia de la iglesia nadie declaró, ni nadie decretó, ni está en las páginas del Nuevo Testamento. Si vienes de una iglesia que te han enseñado eso, lamento decirte que aunque aman a Dios y son sinceros, es una práctica que les enseñaron, que es reciente y que no es bíblica. Dios no puede ser controlado. Él es soberano. Él quiere ser nuestro Señor, no ser nuestra varita mágica para cumplir todos nuestros deseos. Lo lindo es que cuando le servimos y Él es nuestro Señor, Él es bueno con los que le sirven y le invocan. Dios es un Dios fiel y bueno.
es misericordioso, es hermoso. Él contesta nuestras peticiones. Deleítate en el Señor y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Amén. De verdad que lo es. Entonces Dios no puede ser manipulado, y Él no le da un nombre, sino le dice: yo soy el que soy, que en hebreo puede significar yo soy el que he sido, yo soy el mismo que siempre seré. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el libro de Hebreos. Entonces Moisés respondió: pero ellos, ¿qué? ¿Te sientes en buena compañía si estás aquí en este mensaje hoy? Que dices: quiero servir a Dios, pero ¿qué es lo primero que dices? ¿Quién? ¿Yo? Y Dios te dice: sí, yo estaré contigo. Y luego, ¿qué preguntas? ¿Pero qué si no me creen? Son bien carrilla en mi trabajo, Señor, tú no sabes. Me van a decir el aleluyita y que y el santo no sé qué, y son tremendos, tú no sabes, Señor, ¿no? ¿Qué si no me creen? Ni oirán mi voz, sino dirán: no te ha parecido el Señor. Tú puro cuento, te lavaron el cerebro en tu religión, ¿sí? Y el Señor dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Sabes qué tenía Moisés? Su vara de pastor. Él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y le echó y se hizo una culebra, y Moisés huía de ellas. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? ¿Cuándo a ustedes les encantan las culebras? Es uno de esos animales que dice: Señor, cuando llegue al cielo te va a preguntar por qué hiciste los mosquitos y por qué hiciste las culebras, ¿no? O las cucarachas también. Estaba ahí la culebra y Dios le dijo: tómala de la cola. Y se acercó Moisés, pues estaba acostumbrado en el desierto, ¿no? Huyó porque sabía que han matado a otros pastores y son venenosas y matan a las ovejas. Sabía que su vida estaba en peligro. Pero si Dios le dice: tómala de la cola, y Dios le está diciendo eso, pues obedece a Dios con cuidado. Como pastor se acerca, agarra la cola, y en el momento que la agarra, Dios hace algo sobrenatural y se convierte en vara nuevamente. Entonces Dios lo que le dijo es que les dice en el Éxodo 4:5: por esto te creerán. O sea, no estás solo. Yo voy a darte mi poder, yo voy a estar contigo, yo voy a permitir circunstancias con la vida de la gente que yo te voy a usar para que te crean o para que vean mi gracia sobre ti. ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado? Que de repente te encuentras en una situación con familiares o amigos, aunque se burlen y lo que sea, y de repente dices: no sé, hermano, de dónde me salieron palabras, y estaban callados escuchándome. ¿Alguna vez te ha pasado? O que de repente la familia empieza a pasar situaciones difíciles y Dios está preparándote para tú ser la ventana para que conozcan a Dios y conozcan el amor que Dios tiene por ellos y el amor de Jesús. Y luego después Dios le dice: mete tu mano, y sale con lepra, vuelve a meterse, sana. O si no, Dios le dice que podía convertir el agua en sangre. Hay señales que la gente ve. ¿Y cómo aplicamos esto en nuestra vida? Bueno, Dios, tú dices: Dios, yo no sé nada. Y Dios te dice: ¿qué tienes en tu mano derecha? ¿Qué te he dado? Un testimonio, una vida cambiada. Tienes años ya viniendo a la iglesia, conoces más que todos tus familiares y tus amigos, ya has leído mi palabra, tienes cosas que yo te he dado, que estás dormido en tu vida cristiana sin servir a los niveles que yo quiero llevarte como tu Dios. Tu vida transformada o sanada es una señal poderosa. Tu matrimonio mejorado es tremenda señal. ¿Cuántos de ustedes han recibido en su vida una oración contestada poderosa en su vida? Levanta la mano si alguna vez Dios ha contestado una oración poderosa en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Servimos un Dios de milagros, un Dios poderoso. Respuestas bíblicas inteligentes. Equípate. Tienes toda la vida para prepararte. Puedes leer, prepararte, preguntarme. Tengo un sitio para preguntas bíblicas que se llama firmesenlaverdad.com. Equípate. No es de todos la fe, pero no te desanimes. Va a haber algunos que van a creer en Jesús. Dios quiere usar tu vida. Comienza usando lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha dado Dios? Te ha dado Dios una iglesia en la que puedes crecer, juntarte conmigo los miércoles y recibir estudios para poder enseñar a un grupo de vida. Te ha dado compañeros en tu trabajo. Te ha dado una familia por la cual orar, hijos a los cuales hablarles del Señor y tener estudios bíblicos. ¿Qué tienes en tu mano? Usa lo que tienes. No te quedes paralizado 5 años más sin servir a Dios. Entonces dijo Moisés a Dios, estamos terminando, le dijo: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque no sé hablar y soy torpe de lengua. ¿Cuántos de ustedes se identifican con eso? Es que no sé ni qué decir, no sé qué decir, ¿no? ¿Se sentía capaz Moisés o no? Puras excusas.
¿Y qué le responde Dios? Si tú dices, no, es que no puedo. Y Dios le respondió en Éxodo 4:11: ¿y quién le dio la boca al hombre, Moisés? ¿No soy yo el Señor? ¿Acaso crees que me estoy equivocando en manifestarme a ti en esta zarza, en llamarte, en hablarte, en todo lo que yo he permitido en tu vida, que es una preparación para que aún tus momentos dolorosos van a ser usados para ayudar a otras personas y para liberar a un pueblo que está en opresión y en dolor, a que las lleves a una tierra donde fluye leche y miel? Dios no desperdicia tu pasado, Dios no desperdicia tu abuso doméstico, Dios no desperdicia tu divorcio, Dios no desperdicia tu alcoholismo, Dios no desperdicia tu drogadicción, Dios no desperdicia tu esclavitud sexual, Dios no desperdicia ningún fracaso de tu pasado, sino que te saca del lodo pegajoso, limpia tu vida y usa esas experiencias para que tú y yo seamos luz a gente que está en esa misma opresión por la que nosotros pasamos. A eso nos ha llamado Dios. Jesús no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién le dio la boca al hombre? Si Dios te está llamando, si Dios te hizo en el vientre de tu madre, es porque Dios te ama. Es porque tú tienes un propósito de ser luz, no solo de vivir para ti mismo, sino de que otros a través de ti conozcan la luz de Jesús. Lee la palabra. No pierdas tu comunión con Dios. Háblale a otros de Jesús. Prepárate en saber cómo responder preguntas. Va a haber retos, sí. Te van a criticar, sí. Jesús lo dijo en su palabra, léela. Pero va a haber unos que te van a decir gracias, porque tú fuiste el medio por el cual mi familia y yo ahora tenemos vida en Cristo. Y ese es el privilegio más grande que el ser humano pueda tener. Entonces ahora ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes de hablar. ¿Cuáles fueron las excusas de Moisés? Primero, ¿quién soy yo? Te haces la misma pregunta tú esta tarde. ¿Quién soy yo para que Dios me use? ¿Y qué te dice Dios? Yo estaré contigo. Segundo, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy el que soy, el único que tiene vida en sí mismo, el Dios todopoderoso. Estaré contigo. ¿Qué si no me creen, Señor? Usa lo que tienes y veme actuar en tu vida. Solamente quiero tu disposición, que digas, Señor, estoy dispuesto, y que le hables a la gente de mí, que si hay una necesidad, si alguien tiene necesidad de ayuda, ores por ellos. Si hay un ministerio que necesita apoyo, sirvas. Usa lo que tienes y veme actuar. ¿Cómo le haré si no sé hablar? Yo te ayudaré, confía y obedece. Este mensaje de Dios para Moisés es para tu vida. Lo mismo, las mismas excusas que podamos tener, Dios nos responde. Dios quiere usar nuestra vida y que seamos un poderoso equipo para la gloria y la honra de aquel que nos llamó. Vamos a orar.